probablemente una de las enfermedades más emblemáticas dentro de las enfermedades neuromusculares, dentro de las miopatías, es sin lugar a dudas la enfermedad de Duchenne. Primero porque es, sin lugar a dudas, la distrofia muscular más frecuente que ocurre en los niños y eso hace entonces de que la atención de ellos sea prioritaria para reconocer la enfermedad. Aun cuando es la más frecuente, sigue siendo una enfermedad que todavía no es apropiadamente abordada, en primer lugar. En segundo lugar, a veces incluso sobrediagnosticada. Cuando decimos que los niños tienen una enfermedad de Duchenne, cuando padecen otro modelo de enfermedad genética neuromuscular. Y es lo que probablemente este día podamos discutir un poco sobre cómo avanzar en estos diagnósticos. Evidentemente, el gran alcance que han tenido los colegas de pediatría para estos modelos de enfermedad hacen que cada vez veamos que las edades van siendo mayores y eventualmente van a ir pasando desde los círculos de pediatría hacia los círculos de adultos. Por lo tanto, todos en general tenemos que estar preparados para la atención de estos pacientes. Sí, justo yo creo que esa es una labor muy importante porque creo que el asunto de hablar de distrofias musculares como grupo de enfermedades o como cualquier problema neuromuscular, creo que hay pocas personas, ¿no? O sea, ahora sí que médicos de referencia y yo creo que son enfermedades que son subdiagnosticadas y que necesitamos más formación, incluyéndonos, creo que los genetistas, creo que los que hemos tenido oportunidad de rotar en el Instituto Nacional de Neurología, pues te empapas un poquito más del tema, o los que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación y atienden todos los días a niños y a familias con enfermedades neuromusculares. Pero fuera de eso, yo creo que tanto los pediatras como igual los de medicina interna deben de tener una mayor, pues sí, mucho mayor formación a nivel de tanto de diagnóstico, porque ya casi que nos llegan niñas o mujeres adultas de esto es una distrofia muscular y la única distrofia muscular que les suena es Duchenne, y yo creo que pues todas las de cinturas que son un reto, pues necesitamos tener mucho más herramientas para poderlas diagnosticar y pues como en todo, ¿no? Si uno no piensa o si no sabe de estas enfermedades, pues no las va a diagnosticar nunca. En este aspecto yo creo que podemos dar inicio un poco a la plática alrededor de esto y probablemente la situación más importante que tenemos que evaluar en estos pacientes es el reconocimiento temprano. Este es un dato que es de particular y vital importancia. Entonces, en términos generales, la sospecha de una distrofia muscular asociada a la deficiencia de distrofina, como es en el caso de Duchenne, el principal dato pivotal es probablemente o lo que noten más claro los familiares, es esta dificultad para actividades motoras en niños. Estamos hablando de varones menores de 5 años sobre todo, principalmente sobre todo. En términos generales, uno pudiera decir que las manifestaciones deberían estarse comenzando a sospechar cuando un niño comienza a tener dificultades para alcanzar los hitos del desarrollo motor. Entonces, en general, este retraso en algunos casos del desarrollo es lo que debería alertarnos. Generalmente, los principales problemas son dificultades, por ejemplo, para actividades que requieren esfuerzo físico. Ejemplo, los niños clásicos, correr. Esta dificultad que tengan los niños para correr. Y muchas veces esta dificultad es notada si lo comparamos con sus compañeritos de clase o con sus vecinos o con sus amigos. Nos damos cuenta de que el niño no tiene tanto buen rendimiento como el resto. Y es lo primero que comienzan a notar los familiares, en primero. En segundo lugar, un dato que puede orientar también es el hecho de caminar en puntas. Estos niños, entre otras de sus manifestaciones, tienen una retracción del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se hace más corto y esto hace entonces de que los niños en algunos momentos
o prefieran caminar de pie porque asentar el talón les da, de puntas, perdón, porque asentar el talón les da un poco de inestabilidad para la marcha. Y eso hacen entonces que este grupo particular de pacientes comiencen a tener dificultades para correr, esta forma de caminar en puntas que muchas veces los pacientes, los familiares o los mismos padres lo refieren como probablemente una forma, un vicio que tiene el niño para caminar, pero en realidad ya está comenzando a tener algunos de los síntomas de la enfermedad. La otra situación es que abren el compás, abren las piernas. La base de sustentación es un poco más amplia, en parte porque para ganar estabilidad y en segundo porque tienen una debilidad preferencial por los músculos abductores de las piernas. Y esto hace entonces que los niños caminen en puntas con dificultad y las piernas abiertas. Y esto es un dato que debería recordarnos a nosotros de alguna manera, que estamos con un niño que está comenzando a tener problemas en su mecánica motora de desarrollo. Ahora, ya no digamos cuando comienzan a caerse. Cuando las caídas comienzan a ser más frecuentes, entonces eso sí alerta rápidamente a los padres de familia a buscar atención médica. Y este es un dato que puede resultar importante, Melania, mencionar que las caídas, pero más que las caídas, la frecuencia de las caídas, por supuesto que es importante, pero también la forma en que el niño se va a levantar. Porque a medida que la debilidad se va instalando, el niño va presentando una forma muy particular de levantarse del suelo, que es lo que conocemos clásicamente como el signo de Gowers. Cuando vemos el signo de Gowers en niños menores de 5 años, varones, debemos de pensar claramente que probablemente estemos frente a un modelo de enfermedad que sería Duchenne a la cabeza. Por la frecuencia con la que ocurre este modelo de enfermedad, debemos de pensar que es Duchenne a la cabeza. Y entonces comienza que hemos llamado un journey, un peregrinar que tienen los pacientes, los familiares, tratando de buscar la atención médica. La caída frecuente, por alguna razón, por lo menos en México, no sé tu experiencia, Melania, pero los primeros contactos que lo hacen es con los pediatras y con colegas ortopedistas. Probablemente estas dos especialidades son los primeros que van a ver este contacto con los pacientes. Tener esta forma de reconocer a los niños es muy, muy importante. Esta mecánica de marcha debemos de guardarla siempre en mente. Caídas frecuentes, caminar en puntas, disminución o una capacidad limitada para actividades físicas que son muy propias de los niños, y esta forma de escalarse cuando se van levantando debería hacernos sugerir este modelo de enfermedad sin lugar a dudas. Sí, como que en cualquier niño que se está cayendo, que tiene esta debilidad muscular y que sea menor de 5 años, como que siempre tenemos que tener el foco rojo de es Duchenne hasta demostrar lo contrario, ¿no? Sí. No sé cómo estarán, si nos escuchan colegas de otros países. Generalmente, cuando comienzan los protocolos de estudio en estos niños, no hace falta la famosa biometría hemática y química sanguínea que les enviamos prácticamente a los pacientes de entrada. Y un dato que es relevante es que tanto la TGP como la TGO, que son enzimas que naturalmente reconocemos que tienen que estar vinculados con el funcionamiento hepático, son enzimas que también están dentro de los músculos. Y por lo tanto, una miopatía severa, sin lugar a dudas, va a presentarse además con TGP y TGO elevada. Y por lo tanto, muchas veces el primer diagnóstico errado que ocurre en estos niños es que tienen una hepatopatía. Y algunos nos han llegado incluso con protocolos completos de hepatopatías, incluyendo biopsia hepática. Y esto ocurre porque, por alguna razón, en la forma en que abordamos o están desarrollados digamos, estos perfiles de bioquímica, no incluyen la CPK de forma aislada. Entonces, todo el protocolo de estudio, en un inicio, en algunos pacientes, se orienta para la parte de la hepatopatía. Entonces, siempre hay que considerar
Otra vez, vamos como sumando y tratar de hacer una fórmula clínica, porque las enfermedades neuromusculares de este tipo, no solo la enfermedad de Duchenne, sino todas las distrofias musculares, su diagnóstico específico puede ser caro. Y entonces tenemos que irnos orientando a la brevedad posible, de tal manera que con los menores recursos y haciendo uso de la clínica nos acerquemos a este diagnóstico. Así, por ejemplo, los niños que tienen Duchenne, por ejemplo, y que ustedes vean con esta forma particular de tener de la clínica que hemos dicho, esta forma de abrir las piernas para caminar, caídas frecuentes, signo de Bowers, más TGP, TGO elevada en un varón menor de 5 años, sin otro dato hepático, lo primero que debemos de pensar es que probablemente sea Duchenne. Y en ese sentido, la CPK nos va a sacar rápidamente de valor, porque dentro de las distrofias musculares, probablemente Duchenne está a la cabeza junto con muy pocos otros diagnósticos diferenciales con una elevación tan importante de las enzimas de la CPK. Este es un dato que es particularmente relevante. Es usual ver los 5 dígitos en los pacientes con hiper-CPKemia Duchenne. Esto es muy orientador, muy orientador. En muy pocos otros modelos de distrofias musculares que son diagnósticos diferenciales razonables en los niños Duchenne, van a ver esa elevación de CPK. Entonces, tener la CPK elevada en valores de 5 dígitos, estamos hablando de 10,000, 12,000, 19,000, 20,000, 23,000, todos esos valores combinados con este fenotipo del que hemos hablado, debería hacernos pensar en algún momento que estamos enfrente de los niños Duchenne. Así es, y yo creo que justo lo que comentas de cómo tienen estudios invasivos, ¿no? O sea, inclusive varias biopsias musculares que ni siquiera le solicitan una adecuada inmunohistoquímica, ¿no? Lo que platicábamos acerca de la formación de los médicos que solicitan estos estudios, pues sí ven que hay algo raro y pues están pensando en enfermedades complejas, ¿no? O sea, pensando en una enfermedad hepática o en una enfermedad, de una glucogenosis o cualquier otra cosa que pudieran sospechar en cuanto a una debilidad muscular de tipo, pues ahora sí que propiamente originada en músculo, pero no están bien abordados y son sometidos a pruebas invasivas que además son costosas y dolorosas para los niños, ¿no? Como dices, una biopsia hepática simplemente pensando en un Duchenne. Sí, justamente, pero la intención entonces será como movernos ante estos escenarios. Ok, tengo un niño con estas características, tiene una elevación tan significativa de la CPK. Mi primer diagnóstico diferencial a retar será una distrofinopatía. Ok, de acuerdo, Duchenne, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Y este es un dato que se vuelve de particular interés, porque cuando estudiamos las enfermedades neuromusculares, tenemos todavía esta etapa de transición en México donde afortunadamente los estudios de genética son cada vez más accesibles en términos de costo y de disponibilidad. Y particularmente Duchenne, y vaya que me dedico yo a hacer biopsias musculares y soy fan de las biopsias, sin embargo, sin lugar a dudas, en las distrofias musculares, particularmente como cualquier otro tipo de miopatía genética, habrá que desescalar el tema de la biopsia muscular desde mi punto de vista. Y aquí podemos tener alguna conversación con algunos otros colegas. Pero una parte que es importante es que la sospecha de Duchenne entra siempre por genética. Obviemos velocidades de conducción nerviosa y electromiografía. Ojo, que es un dato que es como muy importante, porque esta distribución de la debilidad que tienen los pacientes es inequívoca de una miopatía. Es inequívoca. Cuando un paciente tiene una debilidad de cinturas en ausencia de síntomas sensitivos, lo primero que debemos de pensar es que este es un fenómeno miopático y a la edad que se está presentando seguramente genético. Por lo tanto,
hacer un estudio de velocidades de conducción nerviosa o electromiografía, como estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, en los adultos o en algunos otros modelos de enfermedad en los niños, probablemente va a ser poco rentable. E incluso algunas veces pudiera distorsionar el diagnóstico. La distorsión ocurre porque la distrofia muscular por distrofinopatía tiene como una característica histopatológica clásica la reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria, cuando se explora por electromiografía, produce unas características ondas positivas, fibrilaciones y o fasciculaciones. Este mismo hallazgo con elevación de la CPK en ocasiones puede ser reportado por colegas neurofisiólogos como miopatía inflamatoria del grupo de las autoinmunes. Estamos hablando de polimiositis, dermatomiositis. Y entonces, comenzamos entonces el paciente a tener primero un diagnóstico de una miopatía que en realidad pudiera ser un diagnóstico diferencial, pero al plotearlo con la clínica no va. Y ese es un diagnóstico que es como muy importante. Prácticamente un estudio de electrofisiología no nos va a sugerir en ningún momento el patrón Duchenne. Todo lo que nos va a sugerir es que el paciente tiene inestabilidad de membrana y un patrón miopático, como cualquier otra miopatía. Por lo tanto, la utilidad de las velocidades de conducción nerviosa y electromiografía, desde mi punto de vista, en un principio probablemente sea de baja rentabilidad. Claro. Entonces, no es No, un estudio, y digamos, además doloroso, ¿no? Costoso, que si vamos sumando, pues ya le vamos poniendo ahí al cochinito para el estudio molecular, ¿no? Que puede ser mucho más informativo. por supuesto, y esto es algo que debemos de tenerlo como muy a la mano. Ese es en el primero. Otro estudio que es muy frecuente que se les hace a los niños es imagen de resonancia magnética. Eso no falta. La imagen de resonancia magnética es otro estudio que con frecuencia se le pueden hacer a estos niños, buscando otras razones. Pero en ocasiones la imagen de resonancia magnética no es ni siquiera el músculo, sino de encéfalo. Y entonces el tema se vuelve un poco más complicado. La resonancia magnética a nivel de músculo como protocolo diagnóstico tampoco probablemente sea de gran utilidad para un paciente y sí puede hacer que se desvíen los recursos financieros que tenga el paciente para hacer análisis genéticos que serían, sin lugar a dudas, de mayor utilidad, más informativos, como dicen los colegas de genética. Entonces, esta parte de la imagen de resonancia magnética creo que es válida dentro de protocolos de investigación médica, en centros de investigación médica de Duchenne en particular. Pero saliéndonos de este propósito de entender más el modelo de enfermedad, creo que la imagen de resonancia magnética tampoco es muy informativa. Tercero, y aquí probablemente podamos tener una diferencia de opinión y es completamente válida, la biopsia muscular, por ejemplo. Una biopsia muscular que anteceda el estudio de genética probablemente no sería mi mejor forma o una forma que aborde al paciente. Esa es una opinión como muy personal. ¿Puede ser en paralelo? Sí, sí puede ser en paralelo, pero recuerden, los niños, primero, hacer una biopsia muscular en un niño, el niño no se deja. Algunos requieren sedación para hacer el procedimiento, casi todos. No se van a dejar hacer. Al fin y al cabo, en el adulto es mucho más fácil, porque en el adulto yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a poner una pequeña herida de 2-3 centímetros, te voy a poner anestesia local, te va a doler un poquito el corte y te me lo aguantas. Pero al niño eso no se le puede decir. Y entonces a veces eso indica bloque operatorio para el niño, porque tiene que irse a sala para que le hagan una sedación y le hagan el procedimiento. Y en todo caso, cuando uno obtiene músculo de un niño que le sospechamos Duchenne, un dato que es de particular relevancia es que lo que voy a establecer yo en el músculo es la búsqueda de la proteína distrofina en el músculo. Si esta búsqueda
resulta que no encuentro la proteína o encuentro un decremento importante de la proteína, eso hará, digamos, como el primer argumento histopatológico para sospechar en Duchenne. Pero ojo, existen deficiencias secundarias de distrofina asociada a otros modelos primarios. ¿Qué quiere decir? Que el niño en realidad no tiene Duchenne, que tiene otro tipo de distrofia muscular de cinturas asociada a deficiencia de proteínas de membrana que producen de forma secundaria una disminución de la cantidad de distrofina en músculo. Por lo tanto, que si tomamos biopsia muscular y solo hacemos una técnica especial que se llama inmunistoquímica, buscando exclusivamente distrofina, podría ser un error diagnóstico, porque la distrofina puede estar secundariamente deficiente en relación a otro proceso primario de deficiencia de proteínas de membrana. Por eso es muy importante. En primer lugar. En segundo lugar, si yo tomo la biopsia, es porque tengo un laboratorio que tiene esas capacidades diagnósticas. De otra forma, si solo se hace la tinción de hematoxilina y eosina, lo más que le puede reportar el colega es que efectivamente estamos frente a un patrón distrófico. Pero la distrofia, pues ese fue un diagnóstico clínico. No nos va a mover de ahí. Entonces, la biopsia muscular, desde mi particular punto de vista, no debe de preceder al análisis genético. Es un dato que es para mí importante referir. Y también hay que escoger muy bien el lugar donde se hace la biopsia, ¿no? Porque muchas veces cuando los pacientes ya son avanzados, ya ni siquiera hay músculo donde se está biopsiando. Tienes mucha razón en ese aspecto. Es otro dato que es importante. Digamos que en mi esquema decidí hacer una biopsia muscular. En los niños generalmente se prefiere el músculo cuádriceps, porque el músculo cuádriceps es mucho más fácil de abordar. Y es cierto, es mucho más fácil de abordar en los niños, se obtiene una mejor muestra y es más rentable. Pero el dato que acabas de decir es particularmente importante. ¿De dónde tomar una biopsia muscular? En términos generales, independientemente si es Duchenne o cualquier otro modelo de distrofia muscular por deficiencia de proteínas de membrana. La primera parte más importante es que el músculo debe estar parcialmente afectado. Porque si lo encontramos un músculo muy afectado por el modelo de enfermedad, entonces lo que vamos a ver es sustitución grasa, proliferación de tejido conectivo y muy pocas fibras musculares, que son las que nos interesan ver dónde está el fenómeno, el fenómeno primario de la enfermedad. Entonces, irnos por un músculo muy débil probablemente no sea rentable. Lo mismo sucede si nos vamos a un músculo muy fuerte, porque aunque vamos a ver la fibra, probablemente como las distrofias musculares tienen una característica, van tomando de forma selectiva ciertos grupos musculares y otros no. Entonces, en los que lo respeta, probablemente va a dar menos información. Ahora, basados en eso, ¿de dónde tomo la biopsia clínicamente? La mejor referencia es la escala de MRC, la fuerza, la Medical Research Council, en la que graduamos la fuerza del 0 al 5. Una fuerza de 3, es decir, que el paciente es capaz de vencer la gravedad y completar el arco de movimiento de la extremidad, es suficiente para este modelo de enfermedad. Allí es bueno. Si tiene por debajo de 3, probablemente solo vamos a ver grasa y tejido conectivo. Si tiene arriba de 3, probablemente lo que vayamos a ver es un músculo sano. Esto es para los grupos diferentes de distrofias musculares. En los niños, cuando lo decidimos hacer y el niño está por debajo de los 5 años, este músculo cuádriceps sigue siendo una excelente opción. Pero si lo decidimos completamente de acuerdo contigo, tenemos que saber exactamente de dónde lo vamos a tomar. Y aquí la otra parte que entra, y es lo que nos ha llamado siempre la atención, es la parte entonces de cómo hago el diagnóstico, y seguramente el diagnóstico entra con mucha utilidad por genética, y aquí es donde más nos puedes hablar tú. Porque un tema que es muy importante y que lo hemos visto
es que por lo menos en algunas técnicas antiguas que todavía se utilizan, lo que usan es buscar una deleción, una mutación, la más frecuente. Y si no la encuentran, te la reportan como negativa. Pero da la impresión el informe que es negativo para Duchenne. Y no, es negativo para la mutación que andaba buscando de forma específica. Y en ese sentido, entonces, tenemos diferentes formas de hacerlo. Y quién mejor que tú para explicarnos un poco de estas técnicas, de qué nos recomiendas, cuál sería el estudio genético, en qué técnica del estudio del análisis molecular nos recomendarías entrar con este grupo de enfermedades. Bueno, pues obviamente primero es la sospecha, ¿no? Y yo creo que siempre es importante el abordaje multidisciplinario. Los que tienen la suerte de estar en institución, pues muchas veces hacen estas sesiones en conjunto donde se juntan neurología, genética, medicina interna y otro grupo de especialistas, y pues ahora sí que vemos al paciente en conjunto. Pero los que no, pues ahora sí que necesitamos sospechar primero por clínica, como dices, este paciente que tiene de esta debilidad muscular, que empieza a tener el signo de Gowers, que se empieza a caer frecuentemente, que empieza a caminar en puntas. Y el primer estudio que antes se hacía era este PCR multiplex, ¿no? Y entonces este PCR multiplex buscaba las deleciones más frecuentes. Hay de hecho en algunos protocolos, en algunas instituciones que todavía se siguen utilizando, pero pues poco a poco la tecnología ha ido mejorando y ya el estudio casi de elección sigue siendo, bueno, empieza a ser el MLPA, ¿no? El MLPA tiene la bondad de que puede ver tanto las deleciones como las duplicaciones. Pues las deleciones son el 60, aproximadamente, 60-70% de los casos, y las duplicaciones pueden llegar a ser un 10%. Pero pues en este mismo estudio tenemos la oportunidad de ver estas dos alteraciones en el número de copia, ¿no? Tanto las deleciones como las duplicaciones. Una pregunta, Melania, en ese tenor. Entonces, PCR no es algo que tú indicarías en el momento actual de México. No, no, porque igual por costo, la verdad es que la diferencia entre un PCR multiplex y lo que hace un MLPA, en realidad ya es poca la diferencia, y la ventaja de ese 10% de ver las duplicaciones es muy grande, porque nosotros sí hemos tenido casos, hemos apoyado diferentes protocolos de investigación y también hemos tenido casos que llegan al laboratorio con PCR multiplex negativas, que se les hace y resulta que son duplicaciones. Okay. Y en porcentaje, Melania, ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad de MLPA? Pues en realidad el MLPA en teoría diagnostica el 80% de los casos. O sea, sí debe ser el estudio de elección para pensar en una distrofia muscular de Duchenne. Ok. ¿Qué hacemos con el otro 20%? Ese Yo es te el... pudiera decir que del otro 20%, entonces, allí razonablemente entraría la biopsia, por ejemplo, ¿Sí? porque pues, dado que no lo hemos agarrado con la técnica de MLPA, entonces me voy a buscar el fenómeno fisiopatológico de base, que es la deficiencia o ausencia de la distrofina. Sin embargo, sigue siendo un procedimiento invasivo. ¿Es que desde la genética hay algo que nos pueda dar o nos pueda complementar este 20%? Las nuevas técnicas de secuenciación masiva, o sea, el problema que tiene Duchenne es que el distrofina es el gen más grande que tenemos, tiene 79 exones, que para los, hay muchos médicos conectados, pero para los que no son médicos, pues pensemos los exones como si fueran los libros de una enciclopedia, ¿no? Entonces tenemos una enciclopedia que tiene 79 tomos y nosotros podemos analizar hoja por hoja cada uno de estos tomos de la enciclopedia y pues estar buscando faltas de ortografía. Eso hace 20, ni siquiera 20, hace 10 años, pensando en la realidad de México, pues era casi imposible, porque además del costo, ¿no? Laborioso, es muy, muy laborioso. Y entonces se hacían estudios de segregación, se hacían el tema de las biopsias, pero hoy por hoy, donde la secuenciación masiva ya es una herramienta que está disponible, pues inclusive se piden paneles, justo de paneles musculares que pueden incluir otras distrofias, justamente en estos casos difíciles en donde podemos tener una presentación más tardía o que pudiera sobrelaparse con una distrofia de cinturas. Entonces, creo que, sé que clínicamente podemos distinguirlos y a lo mejor no todos los casos son directos para un panel y hay casos que están clavados que inclusive
tienen antecedentes familiares, varios varones afectados, herencia completamente ligada al X, en donde queremos irnos solamente por Duchenne. Y en ese caso, pues también se puede hacer el análisis molecular solamente de distrofina, ya con las nuevas tecnologías. No hacerlo por Sanger, sino hacerlo por un NGS. Claro, el costo es la limitante principal. Cada vez más se hacen estudios más baratos y que incluyen más genes, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco vamos a migrar para, pues no quiero decir tamizaje, pero sí para que el diagnóstico molecular sea mucho más preciso. Ok. Y es un dato que es que es de particular interés para nosotros, porque te soy sincero, a medida que hemos ido avanzando un poco con el tema de la genética, antes, durante mis primeros años de formación y de ejercicio en México, el diagnóstico se lleva mucho sobre el tema de la clínica. Sin embargo, a medida que hemos obtenido más información de la genética, nos damos cuenta de que el tema está realmente complejo. Creo que eh, para estas formas atípicas, este 20% que se sale del diagnóstico de MLPA, creo que aquí es donde deberíamos abrir en realidad el panel genético y entonces comenzar a considerar otras distrofias musculares como diagnósticos diferenciales del paciente que estamos viendo, que inicialmente sospechamos que era Duchenne, pero que tenemos hasta ahora un estudio con MLPA negativo o no informativo sobre el modelo de enfermedad. Y entonces ahí sí creo que vale la pena abrir la parte genética e irnos sobre lo que ya está muy bien descrito como estos paneles que afortunadamente se están haciendo cada vez más accesibles y con los que podemos eventualmente considerar diagnósticos diferenciales de nuestro modelo de Duchenne que tenemos enfrente. Y esto es un dato que es para mí de particular interés. Todavía lo podemos poner un poquito más complicado. Y de acuerdo a la secuenciación masiva, ¿te cubre al 100%? Pues en general para Duchenne, si el panel está bien escogido, o sea, si el panel está bien hecho y lo decide, digamos que un genetista, yo te puedo decir que sí. Y al menos las formas las regiones exónicas van a estar bien cubiertas, ¿sí? A lo mejor alguna cosa muy rara en un promotor, pero pues no es lo habitual en Duchenne. O sea, sí, el tener la secuenciación completa junto con la dosis génica, podemos llegar a un porcentaje diagnóstico muy alto, cerca del 98%, y el resto que no, pues yo eso sí los vería muy difíciles. La verdad es que aquellos, al menos en mi experiencia, los que hemos hecho, que hemos escalado a tener que hacer una secuenciación, o definitivamente no salieron Duchenne, ¿no? O sí encontramos la mutación. Entonces, creo que también la oportunidad de aumentar el número de genes dentro del panel nos puede abordar otros diagnósticos diferenciales que se nos pueden estar escapando. Y también yo creo que el reto, ¿no? Que la verdad lo veo, bueno, que es lo que veo todos los días, es cuando pasa una variante de significado clínico incierto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando una no la puedes categorizar porque pues no es ni una variante patogénica reportada o no es un frame shift o no es una mutación de paro, ¿no? Aquellas que pues te quedas un poquito con la duda, esas son las que pues requieren mucho más búsqueda, ¿no? Hay que hacer la segregación en la familia, ver si la mamá es portadora o no, y donde es de nuevo, pues te quedas un poquito en la incertidumbre, ¿no? Y por eso creo que el ampliar el número de genes sí nos puede dar la ventaja de poder considerar otros diagnósticos. Y claro, no vas a someter a un paciente, o sea, creo que Duchenne y la evolución clínica de Duchenne, pues es muy, digamos, muy clásica, ¿no? Y todavía no hay mucho que podamos hacer para cambiar la historia natural de la enfermedad, además del tema de los esteroides y esto, pero creo que no es como que digas, yo creo que no va a ser Duchenne, yo más bien al revés, dices, sí es Duchenne y necesito encontrar la mutación. Digo, a reserva de que tú veas que se sale completamente de la clínica que tú esperabas. Sí, eso es un dato que se vuelve relevante sin lugar a dudas. Cuando desde mi punto de vista,
Cuando cumples un 80% de probabilidad y no te está dando el resultado que estamos buscando de Duchenne, es un buen momento, uno, primero para no desistir de la idea de que es Duchenne, porque probablemente sí lo va a hacer, ¿ya? Pero segundo, que es un dato como muy importante, es el comenzar a abrir de forma paralela los diagnósticos diferenciales razonables. Estos comportamientos de otros tipos de distrofia muscular que se conocen como Duchenne-like, es decir, clínicamente su comportamiento es como de Duchenne, aunque pertenecen al grupo de las sarcoglicanopatía, por ejemplo, y donde nos damos cuenta de que hay un dato que es pivotal, ¿no? Que es pivotal. Por lo tanto, demostrar exactamente la genética del modelo de Duchenne es particularmente de interés. ¿Por qué? Porque en la actualidad es inadmisible tratar un paciente con esteroide en un modelo de distrofia muscular pensando que es Duchenne sin tener la certeza diagnóstica del mismo. Okay. Esa es la parte que es como muy importante. Y esto puede ocurrir en otros modelos de enfermedad, sobre todo para las presentaciones más tardías, como de la distrofina, que estas presentaciones que en su epónimo le hemos denominado Becker, que también se pueden confundir con las disferlinopatías, que es un modelo de distrofia muscular, probablemente, y en un estudio que hemos publicado con el grupo latinoamericano, es la distrofia muscular más frecuente del adulto, de la distrofia de membranas, la distrofia muscular asociada a deficiencia de proteínas de membrana más frecuente del adulto en América Latina, Cuando participó Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, México y Ecuador, en los 6 países nos dimos cuenta de que la disferlinopatía o la 2B, es la distrofia de cinturas autosómica recesiva más frecuente en la población que estudiamos. Probablemente ese sería el comportamiento en América Latina. Pero dar prednisona o deflazacort, esteroides en general, a estos modelos de enfermedad como la disferlinopatía, pueden empeorar el cuadro clínico. Por eso la importancia de tener el argumento diagnóstico, ya sea por genética o por inmunistoquímica, que estamos enfrente de forma inequívoca de un paciente con distrofinopatía. Y ese es un dato que resulta pivotal. Por eso el diagnóstico que hemos tomado una buena parte de esta charla en este diagnóstico es justamente ver este comportamiento. Y el doctor Alejandro Gaviño, no sé, nos hace un comentario muy pertinente. Me voy a permitir leerlo. Me parece que es muy importante enfatizar en que el médico genetista es el responsable y la persona apta para solicitar estos estudios. Lamentablemente, otros especialistas muchas veces quieren abarcar este campo y esto nos genera errores y altos costos para los pacientes. Completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Un saludo, gracias por estar en esta pequeña conversación. A ver, un dato que es importante es que, coloquialmente, ¿no? Zapatero tus zapatos. El problema de genética es complejo, la genética es compleja para el mismo genetista, sobre todo cuando tienen incluso los famosos BUS. Cuando estamos viendo recientemente un dato que es como muy interesante a medida que hemos tenido un poco más la disponibilidad de los paneles, cuando los pacientes pueden tener manifestaciones que he dado por llamar neuromusculares oligogénicas. Pareciera de que en un mismo paciente pueden intervenir más de un modelo de enfermedad neuromuscular. Hace poco tuve la oportunidad de hacer el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Duchenne, porque el cuadro clínico era de una miopatía. Tenía 20 y pico mil de CPK. Yo no dudaba que era inicialmente Duchenne, pero lo que refería a la mamá era, y además mi hijo hace un cuadro que para el final se los ahorro, hipertermia maligna.
Cuando vi esta combinación, traté de asociar como clínico la hipertermia maligna con el cuadro miopático. Y lo primero que se me ocurrió es una mutación rara, si ustedes gustan, de una rianodinopatía. Ok, de acuerdo. Pero las rianodinopatías no tienen 20.000 SPK. Y al final salió que el paciente tiene Duchenne, pero que además tiene una manifestación patológica para la hipertermia maligna. Tenía 2 mutaciones que expresaban una enfermedad neuromuscular en el mismo paciente. Estas que entonces hemos llamado, o hemos querido llamar, y ustedes me dirán si estamos en lo correcto, oligogénicas. Son estas manifestaciones que van más allá de la que una sola enfermedad te explica. Y probablemente porque el paciente está teniendo más de una mutación actuando en el mismo. Que antes para nosotros los clínicos era difícil pensar y decir, no, a ver, todos los síntomas deben ser explicados por una sola enfermedad. Sí, así debe de ser y así seguirá siendo, exceptuando cuando estemos enfrente de modelos potencialmente genéticos. Cuando el tema es genético ya la cosa se pone un poco más complicada. Por eso, y de acuerdo con el comentario del doctor Gaviño, porque en la actualidad existen muchos técnicas diagnósticas disponibles de forma abierta, donde se estudian varios modelos, no solo de Duchenne, sino otros modelos de enfermedad, en donde el reporte, porque ya lo hemos hecho, lo hemos enviado, no te dice ni siquiera, estudiando una enfermedad autosómica recesiva, no te dice ni siquiera si las mutaciones que se han encontrado están en cis o están en trans, ni siquiera eso. Entonces, ya no sabes cómo abordar estos pacientes. Por lo tanto, es de particular importancia que los pacientes Duchenne sean atendidos de forma multidisciplinaria. No hay otra forma. Desde mi punto de vista, no hay otra forma. Estos modelos de enfermedad superan el conocimiento de una sola especialidad. No puedes profundizar tanto. Ojalá y la mayor parte de pacientes se vuelva el diagnóstico relativamente fácil, pero no es así. Sí, y además, luego, ahora sí que avanzando en el tema, no nada más es el diagnóstico, o sea, viene todo el manejo, el reto de familia, el reto del asesoramiento genético y de la negociación que tenemos que hacer con los papás y explicarles el pronóstico, que yo creo que es la parte más difícil de esta enfermedad, ¿no? Que indudablemente que todavía no podemos ofrecerles nada adicional además de los esteroides, que si bien pues estamos avanzando mucho con terapia génica, modelos de CRISPR, el salto exónico, yo creo que estas nuevas técnicas nos van a permitir en un futuro cercano, pues ya hay varias que están aprobadas, unas por la Sociedad Europea, otras por la FDA, pero yo creo que el reto en realidad para mí siempre ha sido manejar a las familias con Duchenne por el compromiso que tenemos como médicos, como de tratar de hacer algo más, que es parte del objetivo que teníamos este día, de tratar de sumar esfuerzos, de compartir la experiencia que tenemos con otros médicos y con otras familias para hacernos oír, porque yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, algo que normalmente nos enseñan en las escuelas de medicina es a acompañar. Porque estamos acostumbrados en la medicina a tratar de curar. Y el goal del médico es curar. Sin embargo, en las especialidades que hemos elegido y que de alguna manera competen a los pacientes Duchenne, genética, neurología. En neurología siempre lo he dicho. Neurología, perdónenme los colegas de las otras especialidades, pero nosotros podemos dar un diagnóstico clínico, finísimo, a partir de la clínica. Pero nadie le ofreció tratamiento a estos pacientes. Lo que hacemos es entonces acompañarlos. Debemos acompañar al paciente Duchenne.
La verdad es que antes de entrar al tema de unos pocos minutos de la parte de tratamiento, la verdad es que me alegra mucho estar muy cerca y espero que me alcance la vida para poder ver la terapia génica en estos modelos de enfermedad. Creo que nunca habíamos estado tan cerca como ahora del tratar a estos pacientes, que le estábamos dando un modelo de tratamiento insuficiente. Y ahora, aunque es el tratamiento estándar y se le debe de ofrecer a los pacientes, la medicina mexicana debe moverse y rápidamente a incorporar la terapia génica en modelos de protocolos de investigación médica que incluyan pacientes mexicanos. Es un dato que es como muy importante. Las, recientemente hemos hecho contacto con colegas en Estados Unidos por el eteplirsen, Ujú. que encontramos un paciente Duchenne que tiene la mutación que corresponde para el tratamiento de exon skipping. Y esperamos de que la familia va a hacer todo el esfuerzo por llevarlo a Estados Unidos y que entre al protocolo y ellos lo van a hacer también entrar al protocolo los colegas. Es eso lo que debemos de movernos en México, pero ya no solo enviar al paciente a Estados Unidos como estamos haciendo en la actualidad, sino traernos esos protocolos de investigación médica que seguramente alguno de los colegas ya está haciendo ese esfuerzo o ya están acá incluso y que eventualmente se van a poder incorporar. Y esto es importante entonces que tengamos una comunicación fluida de todas aquellas personas que ven estos modelos de enfermedad para que levanten la mano y digan, ¿saben qué? En mi centro tendremos esto. Las terapias génicas probablemente serán revolucionarias. Todavía seguimos batallando, todavía tenemos muchas preguntas que contestarnos con la terapia, pero nunca tan cerca para un tratamiento medianamente efectivo para ellos, que es mucho mejor de lo que estamos ofreciendo en la actualidad, que es esencialmente esteroides. Sí, y yo creo que, como dices, cada vez estamos más cerca, cada vez se acota más para hacerlo mucho más dirigido a específicamente los que tienen alteración en el exón 52, 53, tal, ¿no? Y entonces yo creo que va a llegar el momento en que esta medicina personalizada que nos han prometido desde hace unos 15 años después de todo lo del genoma, yo creo que pues poco a poco vamos a ir viendo así como tenemos algunos otros ejemplos como la atrofia muscular espinal, etcétera, que cada vez estos tratamientos van a estar mucho más accesibles y pues vamos a tener opciones para estos pacientes. Y yo creo que esa es como el mensaje, si alguno de los papás está viendo esta transmisión, pues que estamos en el camino justamente para encontrar nuevas opciones terapéuticas y creo que cada vez estamos más cerca, ¿no? Sobre todo en ciertos tipos de mutaciones, creo que vamos a tener mucho mayor ventaja y en ese sentido, pues también el diagnóstico molecular va cada vez a tener mucho mayor relevancia, ¿no? Necesitamos específicamente saber qué tipo de mutaciones tienen, además de para saber si es Becker o si es Duchenne, o tratar de aproximarlo lo más que se pueda, porque nos van a dirigir tratamiento. Sí, creo que es un dato que es pivotal para el futuro de la enfermedad de Duchenne en México. Yo creo que eventualmente llegaremos a, a muy buenas noticias. Esperemos de que sea a la brevedad posible. Entre tanto, estas terapias que realmente pueden modificar la evolución natural de la enfermedad, ¿qué hacer entre tanto? Primero, el cuidado de los pacientes. El cuidado de los pacientes que está además muy bien estandarizado. Los colegas que están en los centros de Teletón, muchos de ellos tienen una gran experiencia en este manejo de enfermedades. La experiencia de la clínica de distrofias musculares de la doctora Rosa Elena Escobar en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los esfuerzos que se hacen en el Nacional de Pediatría y en el Infantil de México. Todos ellos, esto por decirlo lo más centralizado, pero seguramente en otros centros, conozco el centro de Teletón en Guadalajara, tengo el placer de conocerlo y vemos un esfuerzo impresionante para estos modelos de enfermedad que eventualmente nos van a mover a cuidar, sobre todo ahora,
mejor a nuestros pacientes pensando que un potencial tratamiento de modificador de enfermedad, como es la terapia génica, va a, va a aparecer para un grupo de ellos, no para todos. Esto es un dato que es muy importante para aquellos familiares que nos escuchan. Aunque aquí hablamos del tratamiento de Duchenne, este tratamiento está acotado por la mutación o más bien por el fenómeno genético que produzca en su familiar la enfermedad. Esto es muy importante, es decir, es un medicamento que va sobre el mecanismo que provoca la enfermedad y no sobre la expresión clínica que nosotros tendemos por decir Duchenne. Pero no, es sobre el mecanismo especial. Por eso el interés de que no haya un niño en México con sospecha de Duchenne que no tenga su diagnóstico molecular bien elaborado. Y eso es algo que le debemos todavía a la sociedad mexicana y que tenemos que trabajar para hacerlo abierto, disponible, accesible para nuestra población. Tener el diagnóstico molecular ahora constituye no solo un dato de precisión diagnóstica, sino tiene claras implicaciones terapéuticas. Totalmente. Ay, Steven, pues muchísimas gracias. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero tuvimos algunas dificultades técnicas iniciales, pero bueno, ya estamos transmitiendo también por Facebook y pues tenemos afortunadamente muchos colegas, muchos genetistas, pero también veo varios familiares de pacientes y que pues voy a dejar abiertos unos 5 minutitos más si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando al doctor Steven Vargas para que por favor nos las hagan llegar y que podamos ir resolviendo. Por ahí alguien nos había preguntado que si había oportunidad de intercambiar el uso de Deflazacort con prednisona y quería conocer tu opinión. Cuando tenemos los modelos, primero hay que reconocer que tanto prednisona como Deflazacort están autorizados para el tratamiento de los pacientes con distrofinopatías. Eso es lo primero. Segundo, que cada quien tiene una dosis específica de tratamiento. Que se puede hacer digamos que el intercambio, un switch, yo creo que sí, movernos de la prednisona al Deflazacort. Nuestra recomendación es iniciar siempre con Deflazacort. Esta es una recomendación que ha hecho el grupo de estudio de Duchenne en México y que a mí me parece completamente con todo el sentido del mundo, dado que los efectos adversos del Deflazacort son más acotados, contenidos, comparados con los de la prednisona. Entonces, para efectos generales, sí deberíamos promover el uso de Deflazacort en estos pacientes antes que el de prednisona. Sin embargo, si el Deflazacort, por razón alguna, no está disponible para un paciente y la prednisona sí, utilicemos prednisona. Y nada más cuidar las equivalencias, ¿no? Porque claro que eso tiene que estar bien establecido. Sí, justamente. A las dosis apropiadas para cada uno de ellos. Sí. Por ahí el doctor Miguel Noriega nos dice, ¿qué información tenemos en México sobre las portadoras y el reporte de miocardiopatía dilatada en estas mujeres? Doctor Noriega, hombre duro. No, doctor, desafortunadamente, a mi conocimiento, en este momento que sepa yo, se encuentre publicado, seguramente habrá muchos esfuerzos actuales de las clínicas que llevan los niños, estudiar a las madres, por ejemplo, y todo esto, lo que esto implica, que seguramente será información que vendrá en un futuro. La desconozco por completo en México. Esperemos de que estos centros nos ayuden a contestar esa pregunta, pero es estadística médica que es vital para tomar decisiones, pero que todavía estamos debiendo esa información. Francisco García nos pregunta que si sería conveniente repetir un estudio genético realizado hace 6 años. Pues en realidad no. No hay necesidad de repetir un estudio genético. Si ya tenemos un resultado positivo o si ya tenemos una mutación identificada, esa mutación no va a cambiar. Lo único que tenemos que completar a lo mejor sería la segregación familiar para ver si hay alguien más portadores, porque yo creo que siempre ese es la duda y el nervio cuando se habla sobre un estudio familiar, se tiene que revisar
si la mamá es portadora y en ese caso, si pudiera ser, se pudiera repetir esto en la familia, ¿no? Sí, cuando es positivo, completamente de acuerdo. Eso es un estudio único, es diagnóstico al inicio, pero no cambia alrededor del tiempo. Ahora, ¿qué pasa de que si mi hijo me lo están tratando con, o tiene diagnóstico de Duchenne y el primer estudio fue negativo? ¿Qué recomendarías? Si el estudio fue negativo, pues bueno, primero verificar qué estudio es. Me ha pasado que inicialmente ha sido un PCR multiplex y se tiene que completar con el MLPA. Si el MLPA y el multiplex es negativo, yo sí escalo a un NGS. Preferentemente nosotros hemos hecho de dos tipos. Cuando ya tienen, muchas veces cuando ya tienen, como decías, el MLPA negativo, ya traen una biopsia sugestiva de Duchenne. Se puede hacer únicamente de MD o se puede hacer un panel. Costo-beneficio, la verdad es que va a depender de la clínica del paciente. Se puede optar únicamente por hacer Duchenne. Hemos hecho estudios nosotros en el laboratorio para hacer únicamente Duchenne y nos sale con una cobertura muy, muy grande, cerca de 8,000 por región. O sea, quiere decir que yo vi 8,000 veces la misma letra del gen. Y pues ese es un estudio súper profundo, pero también hemos hecho paneles de secuenciación donde se incluyen los diagnósticos diferenciales. Hace poco, un paciente referido por un querido genetista justamente salió negativo para el MLPA, era clínicamente sugestivo, se hizo la secuenciación y este paciente, como bien dice Steven, tuvo una mutación además de DMD, una en un sarcoglicano. Y entonces pues nos queda ahí, como dices, la interacción entre solamente es una sola enfermedad o tenemos dos enfermedades. Y pues poco a poco, entre más grandes estemos haciendo los paneles y entre más información estemos teniendo, pues vamos a ver que probablemente la interacción con el resto del genoma pues nos habla también por qué hay tanta diferencia a lo mejor entre dos hermanos que tienen la misma mutación, a uno el pronóstico si la evolución clínica no son iguales, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, creo que fue una noche ya larga. Sé que en pandemia para todos ahorita todavía es temprano, pero queremos agradecerte muchísimo la oportunidad de platicar con nosotros. Creo que por ahí alguien más tenía alguna pregunta. Bueno, pues nada más te agradecen la participación. Ahora sí que poder compartir a foro abierto todo tu conocimiento y toda la experiencia que tienes tratando a estos pacientes, pues nosotros te agradecemos y nos sumamos mucho a este día de concientización y de que podamos como equipo y como grupo empezar a hacer más conciencia y tener más presencia para poder encontrar el tratamiento pronto. Sí, creo que ahora fue una charla muy interesante. Siempre ocupamos estas fechas como para remozar los votos para estos modelos de enfermedad, pero creo que es un buen momento también para arrancar aquí, tú que siempre has tenido este liderazgo entre los colegas genetistas y entre aquellos que te reconocemos muy bien tu labor en y junto con la de muchos otros colegas que están en este momento conectados, para que a lo mejor hoy fue una charla como muy abierta, un tema como muy introductorio, como para abrir apetito, y sin embargo a lo mejor podemos eventualmente ya ir tomando temas más definidos a nivel de paciente, para que ellos también nos vayan haciendo estas preguntas de su día a día cotidiano, para que ver que en panel podamos tener entonces la participación de muchos, ya que la tecnología sí se presta, y poder entonces brindar esta información, sobre todo ahora donde la atención en los hospitales ha sido drásticamente reducida por la situación que todos conocemos. Entonces, te lo dejo a tu criterio. Ya sabes que en lo que consideres te pueda servir. Muchas gracias, pues vamos a tomarte la palabra porque la verdad es que creo que neuromuscular es algo que los genetistas vemos día a día, cada vez más. Nosotros, al menos en Genos, yo creo que es el segundo tipo de pacientes que nos llega para secuenciación masiva
todo lo que tiene que ver con distrofias musculares y distrofia de cinturas. La verdad es que son casos difíciles porque muchas veces hay pues mucho sobrelapamiento, ¿no? Las biopsias son complicadas a veces de interpretar, que las hagan bien, etcétera. Y pues bueno, también en ese aspecto, pues que nos dejes tus datos para dónde podemos referirte pacientes. Sé que estás en el instituto, pero pues también desde el punto de vista privado, creo que también es importante que podamos llegar a ti o que podamos referirte pacientes directamente. Mi práctica privada es aquí en el hospital de Médica Sur. Ustedes pueden entrar a la página de Médica Sur, seguramente por algún lado me van a encontrar. Y en el Instituto Nacional de Neurología tenemos armado junto con la bióloga Francisca Fernández un laboratorio de histopatología que nos va a permitir de alguna manera avanzar en lo que consideramos. Ustedes tienen la parte de genética, nosotros podemos apoyar para aquellos casos que así lo requieran en la parte de histopatología y hacer diagnósticos diferenciales razonables, con el costo muy contenido, afortunadamente todavía en el instituto, quién sabe más adelante, pero ahorita está contenido el costo. Sí, pues ya hay muchas las mitocondriales, todo que es un campo tan amplio y tan difícil, pero creo que cada vez hay más técnicas, más forma de encontrar los diagnósticos precisos. Pues bueno, nuevamente te agradecemos el sumarte este día que nos vestimos de rojo justamente en pro de la concientización de Duchenne, que es una enfermedad que a todos nos mueve, que es que vemos todos los días y que queremos seguir impulsando y desarrollando más estrategias para estos pacientes. Muchas gracias y gracias a todos los que se comunicaron y se lograron contactar con nosotros. Muy amables. Hasta luego y muy buenas noches.